la familia puede reclamar que se active el seguro de vida ley como primera opción para tener la cobertura de los sueldos a razón del fallecimiento, ¿no? Además de ello, ya pueden establecer tratativas para un tipo de reparación en trato directo o en mesa de diálogo, ¿no? Siguiendo en el tema de las cosas que les quería contar sobre las cosas utilitarias que tenemos aquí, tenemos en estudios al abogado laboralista Tino Vargas. Esto a raíz de una muerte que hubo en el puerto de Chancay, ¿no? Correcto, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, le doy la bienvenida al señor Tino Vargas, abogado laboralista. Un gusto. Muchas gracias. En el puerto de Chancay hubo una muerte que inmediatamente salieron a decir mediante un comunicado que se hacían cargo de todos los gastos. Es correcto, es la segunda muerte que ha ocurrido, según las noticias. Ha habido una en mayo y esta vendría a ser el segundo evento que ha venido con ocasión a un accidente de trabajo en plenas operaciones del gran puerto de Chancay, ¿no? Muy bien, entonces a raíz de esto nosotros queríamos preguntarle qué derechos, beneficios tienen los trabajadores cuando ocurren este tipo de lesiones, muertes. Hay dos eventos, ¿no? Hay una situación de que sea una lesión y otra situación que sea un accidente propiamente hablando, ¿no? Si es una lesión, está con la cobertura del seguro complementario de trabajo de riesgo, la misma que extiende tanto lo que es atenciones de salud como lo que es pensiones por un caso de invalidez absoluta permanente. También en caso de fallecimiento entraría a cubrir lo que es el seguro de vida de ley, que es un seguro obligatorio que todas las empresas tienen que cubrir desde el inicio de la relación laboral, que dependerá de 16 a 32 sueldos, dependiendo si estamos en una situación de invalidez o de fallecimiento. A ver, vayamos paso por paso. La mayoría de personas aquí o de trabajadores no son formales, la mayoría son informales. Entonces, partamos porque si soy informal, ¿tengo algún tipo de cobertura? No creo que haya sido el caso en esta operación de que estaban informales, inclusive la empresa ha dado una comunicación diciendo que era un subcontratista. Pero salgamos del ejemplo del evento. Así es, del pasado. salgamos del ejemplo que solamente era un ejemplo para enmarcarnos, Correcto. sí, en los accidentes laborales. Si yo estoy en una empresa informal, ¿hay algún seguro que me cubra? ¿Hay algo del Estado que me pueda cubrir o simplemente estoy solo en la vida? En teoría, el Sistema Integral de Salud, el SIS, debería cubrir cualquier evento o accidente que sea de esta naturaleza, por su naturaleza. O sea, no necesariamente tiene que ser un accidente de trabajo. Cualquier tipo de accidente o evento está dentro de la cobertura, pero obviamente no es el mismo contenido o prestación que debería tener, porque un accidente de trabajo podría encadenar la invalidez parcial o total. O sea, no solo hablemos de la recuperación de la salud, sino el lucro cesante, el dinero que voy a dejar de percibir porque no voy a poder prestar mi labor en la misma intensidad y calidad que lo hacía antes del accidente si tengo alguna lesión. Entonces, el SIS solo nos va a dar una cobertura de alcance médico. De salud. Pero no más. Muy bien, entonces un informal no tiene ningún beneficio, solamente el tema de salud con el Seguro Integral de Salud. Pasemos a los formales. Todas las formas que me contrata una empresa tiene una cobertura para accidentes de trabajo. No necesariamente, depende del nivel de riesgo que realice la empresa. Hay una relación de CIUS, que es un número de clasificación que viene con el código de RUT de la SUNAT, o el número de RUT de la SUNAT, que determina qué empresas son de riesgo y qué empresas no son de riesgo. Las empresas que son de riesgo tienen que contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo, que tiene una cobertura que en caso de un accidente incapacitante te dan una cobertura de salud. Si la incapacidad es permanente, te dan una pensión dependiendo del nivel de menoscabo que condujo el accidente, ¿no? Ahora,
si la empresa no realiza actividades de riesgo, pero igual puede haber un accidente, digamos, trabajo en oficina administrativa y me tropiezo, igual me cae tengo una consecuencia, tengo las coberturas de salud por alcance médico. Los primeros 20 días de incapacidad lo cubre mi empleador y el resto lo cubre el Seguro Social o de Salud hasta un máximo de 310 días, ¿no? Eventualmente hay una evaluación previa a los 180, pero hay una cobertura de salud. Terminado ello, si la invalidez sigue siendo permanente, puedo acceder a mi pensión de invalidez, que es el seguro que pagamos casi todos los trabajadores si estamos en la EFP, o al seguro de invalidez si estamos en la ONP. Pero de todas maneras, el nivel de cobertura de estos seguros es menor. Entonces los trabajadores también podrían recurrir al Poder Judicial a pedir una reparación mayor. Porque ya para los tribunales se consideran que el seguro de complementario de trabajo de riesgo no es un seguro en sí mismo, ¿no? Es una cobertura más de la seguridad social. Pero si uno quiere una reparación, podría incluso acudir al Poder Judicial dependiendo. Es decir, cuando hay un accidente en una oficina, se cae una persona porque una silla está mal, por ejemplo, y Dios no quiera, pero se parte la columna, queda paralítica, eso la va a inhabilitar de por vida. Podría ir a los tribunales. Sí. El sexto pleno jurisdiccional laboral establece que aun cuando el empleador no haya sido directamente responsable en el evento, digamos que en el ejemplo de la silla, no es que la silla estaba mala o que era de mala calidad, sino que el trabajador estaba jugando o balanceándose como si fuera una silla de vaivén cuando no lo era. ¿Y si no se estaba balanceando nada, sino que la silla era mala calidad? No, pero para llegar al ejemplo, curiosamente, aún en el ejemplo extremo que estuviera autobalanceándose, por la causa misma del accidente, el empleador tiene cierto nivel de responsabilidad por el deber de prevención. Debió informar al trabajador que no se debe balancear. O sea, si aún en caso tan sui generis, tan extremo, hay un nivel de responsabilidad, imagínate en el caso que has dicho ahora, Karina, que la silla era de mala calidad. También hay un nivel. Ahora, ¿cuánto será la cuantía de reparación? Dependerá también del nivel de responsabilidad del trabajador en el accidente mismo o la desidia del empleador en prever que no se den accidentes, ¿no? Y todo eso va a los tribunales y depende ya de la sala, como depende del juez. Lamentablemente en el Perú hoy en día no tenemos una tarifa o tarifados las reparaciones de accidentes, ¿no? Si pierde un dedo, una falange, un brazo o algo peor, ¿no? No está tarifado. Hay una referencia que utiliza el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para efecto de determinar las pensiones, pero a nivel judicial en las reparaciones queda mucho al criterio del juez, caso por caso, analizando el nivel de responsabilidad del trabajador en el accidente y la desidia o nivel de responsabilidad que tuvo la empresa, ¿no? En prevenirlo, ¿no? Estamos hablando sobre las lesiones o la muerte que puede sufrir un trabajador mientras está en su trabajo, mientras está en horario laboral. Esto a raíz de la muerte, lamentable muerte, de un trabajador en hora laboral, por supuesto, en el puerto de Chancay. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué es lo que usted ha podido averiguar, señor Tino Vargas, abogado laboralista, que nos tratamos de reconstruir esto para saber qué tiene que hacer la familia, qué debe exigir el trabajador, para que de esto sacar, pues, de una experiencia mala, sacar algunas ciertas, claro, para que todos los demás sepan qué camino seguir. Lo quedó en el tintero cuánto tiempo se puede reclamar. Son 10 años lo que una familia puede reclamar un accidente. Ahora, ¿qué es lo que sabemos del accidente? Lo que ha comunicado la empresa es que se ocurrió el 14, si no me equivoco, fue el domingo, alrededor de las 5:50 de la mañana, y indica que ha sido un accidente de tránsito dentro de sus instalaciones en el túnel de ingreso a la área operativa, ¿no? Lo que es importante es que para que evitar o que es una situación de un accidente de trabajo tiene que ser fuera de las instalaciones de la empresa y sin injerencia en la empresa. En la medida que la ocurrencia fue dentro de la empresa y el transporte también ha sido a razón o liderado por la empresa, ya es un accidente de trabajo. No queda claro si el trabajador fallecido estuvo dentro del bus o fuera del bus. Entendemos que estuvo fuera del bus porque dice que estaba haciendo
a actividades de pintado o entre otros, ¿no? Entonces hay un montón de preguntas que se vienen, ¿no? La iluminación no había amanecido bien, estaba pintando, fue atropellado, tantas cosas que un abogado podría plantear. Claro, yo me imagino que en ese momento ya la SUNAFIL ya inició acciones. También ha publicado que ya inició una inspección. Entonces va a empezar a buscar los factores de atribución, establecer cuál es un acto subestándar, que significa que es responsabilidad del trabajador, o una condición subestándar, si hay cierta parte de faltas de elementos de seguridad o protocolos de seguridad o una indebida capacitación, entre otros, tanto del conductor de la movilidad o del pobre trabajador accidentado, para determinar a quién le faltó capacitar o de quién es responsabilidad. Todo esto está en investigación, me imagino, actualmente por la SUNAFIL y también por la Fiscalía, porque después de todo hay un fallecido. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los familiares durante este tiempo que no prescribe, 10 años? Son 10 años, así que hay un largo aliento, ¿no? Hay un bastante espacio. Lo primero, tener un contacto, ya sea con la empresa, el empleador directo, que era una subcontratista, o en su defecto con la misma operadora del puerto, que es Coco Shipping. ¿No? Algunos de los dos pues, son solidariamente responsables porque la empresa principal, eso es el puerto, el operador del puerto, en función a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, por el deber de prevención y responsabilidad, es directamente responsable de toda ocurrencia, aun cuando su personal no sea directo, es decir, de contratistas y subcontratistas. Por eso mismo la empresa ha mencionado que ha tomado contacto directo con la familia. Ahora, la familia puede reclamar que se active el seguro de vía ley como primera opción para tener la cobertura de los sueldos a razón del fallecimiento, ¿no? Además de ello, ya pueden establecer tratativas para un tipo de reparación en trato directo en mesa de diálogo, ¿no? Porque no necesariamente uno tiene que recurrir al Poder Judicial para llegar a una cifra. Pueden conversar en la medida que se determine a quién obedece la razón del accidente, ¿no? Claro, además, y me imagino que esto tiene que ver con que si él es padre, si es que mantenía a sus padres, ¿todo eso tiene que ver? Todo tiene que ver, porque uno de los elementos para determinar la responsabilidad, hay muchas. Primero, si era el titular de la familia, si tenía carga familiar, hijos menor de edad, si la esposa se dedicaba a su casa o también estaba laborando. Todo ello también va a depender un poco para determinar la cuantía por el impacto. Porque el impacto del fallecimiento de la persona, ahora, es imposible establecer un valor a la vida. Eso es imposible. Creo que no hay ningún monto que vaya a resarcir un valor a la vida, pero se tiene que tratar de cuantificar. Y tanto como los aspectos económicos, sobrecarga familiar, también hay un tema moral, hay un tema afectivo, ¿no? Has perdido a tu padre, a tu esposo, a tu compañero de vida, y eso también es materia de la reparación. Cuantías exactas no lo hay, es cuestión de sentarse e ir conversando, ¿no? Uh-huh. Y aquí cuando hay este tipo de accidentes de trabajo, normalmente las indemnizaciones, porque usted me dice que los números exactos no hay porque la vida es invalorable, pero ¿son altos? Depende también mucho de la empresa que esté detrás, ¿no? Es diferente pedir una reparación a una microempresa que pedirle a una gran empresa. Suelen superar, van desde los 100.000 soles a 200.000 inclusive. Podrían llegar. Entonces, ya saben, los que nos están escuchando, son 10 años, hay que comenzar las tratativas en una mesa de diálogo, no necesariamente hay que irnos a juicio, pero hay que saber nuestros derechos. Eso es importante, ¿no? Conocer los derechos, ¿no? Y nuestras responsabilidades, ¿no? También la empresa tiene cierto nivel de responsabilidad que cumplir, como un adecuado sistema de gestión, de prevención de riesgos, contratación de seguros, entre otros. Creo que las recomendaciones que uno debe jalar de ese tipo de infortunios es la formalidad. Después de todo, justo funden las preguntas, ¿qué tiene derecho al informal? A nada. Entonces, una empresa que tenga a alguien en un estado de informalidad, el nivel de reparación e indemnizaciones va a ser mucho mayor que tenga todos los seguros al día, ¿no? Los seguros, segundo, tener un debido sistema de gestión de seguridad y salud, identificar los riesgos, entre otros. Y finalmente la contratación de seguros, ¿no? Muchas empresas creen que el seguro complementario de trabajo de riesgo realmente cubre de una reparación civil, y eso no es correcto. Los juzgados ya han quedado claros que el seguro complementario de trabajo de riesgo no
evita que la empresa tenga que pagar una reparación adicional. Una recomendación es que las empresas empiecen a contratar seguros contra accidentes, que en caso se dé un evento, si tan igual nosotros como personas naturales, al comprar un automóvil, compramos un seguro de daños y daños a terceros, ¿por qué no las empresas hacer lo mismo frente a accidentes? Actualmente hay miles de productos en ese sentido que pueden cubrir y van a evitar que la empresa caiga en una situación de insolvencia, ¿no? Y la recomendación para las empresas es esa. Claro, por supuesto, ¿no? Tener un adecuado sistema de gestión, de prevención, identificar riesgos, evitar cualquier tipo de situaciones. Pero es imposible evitar accidentes. Creo que se ha creado una leyenda de que hay una empresa nunca va a tener accidentes. Es imposible, No, ¿no? pues es imposible, Porque, como que tú nunca te caigas en la vida. exacto. Claro. Entonces, si la empresa es consciente que en algún momento va a estar en un infortunio, tiene que ser consciente de prevenir para reducir los accidentes o en su defecto tener un seguro que evite o cubra dicha eventualidad. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con Tino Vargas, abogado laboralista. Muchísimas gracias No, ha sido un por placer. estar aquí.